Muy buenas noches a todos. Un saludo muy especial a todos ustedes, pero de manera particular a mi eterna acompañante, mi esposa Francia. Agradezco la invitación formulada por la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología y de honrarme para dictar esta charla, para estar esta noche con ustedes. Espero que no se dejen subyugar por lo que el doctor Landrón ya había llamado como un lugar paradisíaco, y espero que estos 25 o 28 minutos que durará mi intervención sea del agrado de todos ustedes. Realmente me siento importantilizado a pesar de mis 47 años de ejercicio profesional, incluyendo los 14 años y medio que presidí la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Emprender un viaje sin saber a dónde vamos es un problema, porque lo más probable es que nos perdamos. Como se tratara de un opening, de un gran espectáculo, lo primero que debo decir es que pretendo con esta palabra llevar al conocimiento de los médicos que el consentimiento informado del paciente no es suficiente para que el médico no comprometa su responsabilidad civil cuando éste ha cometido una falta o negligencia constitutiva de una mala praxis. Ese es el objetivo y el propósito fundamental de esta charla. Nada nos hace sentir tan disminuido y hasta impotente como cuando estamos en presencia de un médico, pues tal situación es la que más parecido tiene con la comparecencia ante un juez. Unas veces comparecemos o acudimos voluntariamente y la mayoría de las veces no tan voluntariamente. Tal vez un ejemplo de lo afirmado es lo que nos dice la renombrada Marguerite Yourcenar en su obra Memorias de Adriano, donde se refleja en forma novelada la relación médico-paciente entre el médico Hermógenes y el emperador Adriano, cuando éste le escribe a su nieto Marco Aurelio diciéndole, entre otras cosas, cito: es difícil seguir siendo emperador ante un médico y también es difícil guardar la calidad de hombre ante el médico. Creo que todos nos sentimos impotentes cuando comparecemos ante el médico. Cuando escribí el artículo para la revista de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, a petición del amigo Héctor López, que ha motivado la intervención mía esta noche y que recomiendo su lectura cuando salga la revista, pensé originalmente introducir el tema con Quasimodo, aquel personaje jorobado de Víctor Hugo en su obra Notre Dame, Nuestra Señora de París, y de sus amores o de sus enamoramientos de Quasimodo con Esmeralda. Pero he considerado más apropiado para el tema hacerlo con Hipólito, un personaje de otro autor francés no menos famoso, el cual puede ser considerado como víctima de una mala práctica. Abandono pues a Víctor Hugo y recurro a Hipólito Tautain, uno de los personajes de la obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Actor famoso por su parsimonia y cuidado al escribir, quien tardó casi 5 años en terminar su obra cumbre, Madame Bovary. No obstante haberle dedicado entre 8 y 10 horas diarias en su redacción, escribiendo tan solo 3 folios cada semana. Realmente
entre Madame Bovary y otro personaje tan famoso de la obra de León Tolstoy, de Ana Karenina, hay un cierto paralelismo. Ambas mujeres, adúlteras las dos, pero tienen el final trágico del suicidio. En el caso de Ana Karenina, arrodillada esperando el tren que la fuera a destrozar, y en el caso de Emma, en Madame Bovary, el envenenamiento. No tengo dudas de que la literatura médica internacional se encuentra llena de personas con problemas ortopédicos, pero he preferido a Hipólito Touraine, mozo del Hotel Lion d'Or, quien había nacido con los pies torcidos y sometido por el doctor Bovary a un procedimiento médico de estrefopodia. El farmacéutico Homais fue el que dio la idea de que Hipólito debía ser sometido a esta operación, pues había leído de la existencia de un nuevo método para curar a los patizambos, y como era partidario del progreso de Yonville, su pueblo, concibió la idea de que para ponerse a nivel debía de realizarse esa operación. Donde se desarrolla la obra de Madame Bovary y donde se produce la operación de Hipólito, es un pueblo llamado Yonville, donde tenía la característica que el sacristán y al mismo tiempo era el sepulturero en un cementerio donde cada día más era más estrecho el espacio para enterrar a los muertos por la cantidad de epidemias, pero con la característica de que ese cementerio servía también de conuco para sembrar batatas, y se decía que mientras más muertos crecían, mientras más muertos había, más se disminuía el terreno para sembrar. Sin embargo, el sepulturero decía que lo que perdía con la no siembra, lo ganaba enterrando a los muertos. El doctor Bovary se dejó convencer por su esposa Emma y por el farmacéutico para llevar a cabo la operación de Hipólito. Homais, el farmacéutico, con toda clase de razonamiento, animaba al mozo a operarse. El infeliz Dios, pues aquello fue como una conjura. Todo el mundo le aconsejó que se sometiera a la operación. Pero lo que acabó por decidirse fue lo que le dijo el doctor Bovary, que la operación no le iba a costar nada, que iba a ser gratuita. Emma había tenido esa idea generosa y el doctor Bovary, su esposo, accedió a ello diciéndole en el fondo del corazón que su mujer era un ángel. Esa operación no arrojó los resultados esperados, que degeneró en una gangrena y hubo que amputarle una pierna a Hipólito. Era evidente la incompetencia del doctor Bovary para manejar la situación. Al ver las condiciones que se encontraba Hipólito, se llamó a Canivet, doctor en medicina de 50 años, de buena posición, seguro de sí mismo, quien al describir aquella pierna gangrenada hasta las rodillas, dictaminó que había que amputarla. Se fue a la botica, despotricando contra los animales que habían reducido a ese desgraciado a semejante estado. Sacudiendo al farmacéutico Monsieur Homais por el botón de la levita, vociferaba en la farmacia de la manera siguiente: esos son inventos de París. Ahí tienen ustedes las ideas de esos señores de la capital. Es como el estrabismo, el cloroformo o la litotricia, una serie de atrocidades que el gobierno debería prohibir. Pero la gente quiere pasarse de lista y acumulan remedios sin preocuparse de las consecuencias. Nosotros no somos tan fuertes,
Nosotros no somos los sabios de levita bien cortada. Nosotros somos prácticos facultativos. Nosotros curamos y no se le ocurre a nadie operar a una persona que está básicamente sano. Enderezar pies torcidos. ¿Acaso se pueden enderezar los pies torcidos? Es como si se quisiera, por ejemplo, poner derecho a un jorobado. Termina la cita. Hipólito estuvo de acuerdo con la operación, pero obviamente que no hubo un consentimiento informado, que es el tema de esta noche. Más que esto, lo que hubo fue una seducción por parte de muchas personas que lo convencieron a que aceptara la operación, de manera muy especial al farmacéutico Jomein. O como apunta el propio Flaubert, se trató de una conjura en contra de Hipólito. Pero aún en el supuesto que se hubiese logrado ese consentimiento informado, apunto yo, la falta del doctor Bovary no estaría subsanada con ese consentimiento. El carácter contractual del médico, del vínculo médico-paciente, tiene mucha importancia. La voluntad, desde el punto de vista de obligarse legalmente, tiene un poder casi omnímodo, pues ella sola, la voluntad, por sí sola, es capaz de que asumamos compromisos que la mayoría de las veces son de naturaleza económica. Cuando la voluntad de una persona coincide con la voluntad de otra persona sobre determinados aspectos que se quieren tratar, se dice que existe un consentimiento entre dos personas, pues coincide la voluntad de una persona con la voluntad de otra. En nuestro Código Civil, que data del Código Civil Napoleónico o Código de Napoleón del año 1804, en principio los contratos se formalizan por el solo consentimiento, sin ninguna otra formalidad. Es más, los redactores del Código Civil admitieron la validez de la ley única y exclusivamente porque era el reflejo de la voluntad de la mayoría, de la voluntad popular. En la práctica se tiende a confundir las expresiones voluntad, asentimiento y consentimiento, pero al final lo importante es que una persona haya otorgado su voluntad para la realización de un acto jurídico. Lo que distingue un acto jurídico de un hecho jurídico es que el primero solo genera derechos o obligaciones en la medida en que sea fruto de nuestra voluntad. Por ejemplo, un contrato, pues este no existe previamente si no hay un acuerdo de voluntades entre las partes contratantes. Mientras que el segundo, o sea, el hecho jurídico, genera derechos y obligaciones fuera de nuestra voluntad, como por ejemplo un accidente de vehículos, pues ni el conductor ni la víctima han tenido la voluntad de recíprocamente obligarse o de comprometerse. Desde ahora anuncio que los derechos y obligaciones que contraen los médicos y los pacientes son fruto de un acto jurídico que se encuentra manifestado en el más expresivo de los actos jurídicos, que lo es el contrato. Pues estos derechos y obligaciones nacen de la voluntad conjugada del médico y del paciente, sin olvidar que en algunos contratos la ley interviene de manera fundamental. Muchas veces se incurre en el error de creer que solamente se consideran contratos los que constan por escritos. Sin embargo, la mayoría de los contratos que celebramos en nuestra vida cotidiana son los no escritos y tienen la misma validez y efectos y alcances que los contratos escritos. La pregunta necesaria, de cuya respuesta depende prácticamente todo este conversatorio con ustedes, es: ¿por qué entonces cuando expresamos nuestra voluntad, consentimos o asentimos para la realización de un acto jurídico? Este no siempre es válido, este carece de validez y no surte sus efectos. La respuesta está en lo que se considera el orden público. Tanto nuestra Constitución de la República como el Código Civil se oponen a que las personas a través de un acuerdo de voluntades puedan contrariar las disposiciones relativas al orden público. Por ejemplo, una persona no puede negociar o comercializar con su salud porque el orden público se opone a ello. Otro ejemplo,
Dos personas no pueden válidamente suscribir un acuerdo mediante el cual se liberen de responsabilidad cuando como resultado de un duelo entre ellos, uno resultare herido. En otras ocasiones, las personas deciden participar en actividades que implican riesgo para su salud, como son algunos deportes o procedimientos médicos. Un boxeador, por ejemplo, decide voluntariamente participar en una pelea, o un paciente decide someterse a una operación quirúrgica, donde lógicamente sufrirá heridas. Pero tanto el boxeador como el paciente lo hacen bajo el entendido de que se respetarán las reglas de juego que dominan las reglas de juego del boxeo, en el caso del boxeador, y las reglas de juego que dominan la medicina, en el caso del médico. Responsable ética, penal y civilmente en los casos en que intervenga del cumplimiento de todos los procedimientos, normas técnicas y, en fin, todos los medios requeridos conforme a los principios de la ética y de las obligaciones de prudencia y diligencia, observaremos que el médico se encuentra envuelto en una madeja de obligaciones que no son comunes para todos los que ejercen una profesión liberal. Se admite sin discusión en la actualidad que en principio el médico y el paciente, entre el médico y el paciente se forma un contrato y por lo tanto la responsabilidad civil que se compromete tiene un carácter contractual. La base fundamental en nuestro derecho en materia contractual es la voluntad de las partes, expresada a través de su consentimiento en la realización de los actos jurídicos de nuestra vida cotidiana. Consentimiento informado y la cláusula de exención de responsabilidad, la mala praxis médica. Resulta importante distinguir que una cosa es el consentimiento informado y otra muy distinta es una cláusula de exención, de exoneración o de liberación de responsabilidad del médico. Aunque debo confesar que en la práctica muchas veces se pretende ver en el consentimiento informado la existencia de una exención o exoneración de responsabilidad. Entendamos por consentimiento informado el derecho del paciente a quien en su nombre debe consentir la intervención médica a obtener información y explicación adecuadas de la naturaleza de su enfermedad y del balance entre los efectos de las mismas y los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados, para a continuación solicitarle su aprobación, consentimiento, aceptación o asentimiento para ser sometidos a esos procedimientos. En la República Dominicana el consentimiento informado tiene una dimensión que traspasa los límites de la ley común o de la ley general y penetra en el ámbito de la Constitución de la República, como lo evidencia el artículo 42, numeral 3 de la Constitución, que dice lo siguiente. Artículo 42, cito: derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en caso de amenaza y riesgos o violación de las mismas. En consecuencia, 3. Nadie puede ser sometido sin consentimiento previo a experimentos, procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida. El artículo 28 de la Ley 4201, Ley General de Salud, establece disposiciones claras y expresamente determinadas en cuanto a la necesidad del consentimiento por parte del paciente. Decisiones de los tribunales dominicanos consideran como consentimiento informado y debidamente comprendido el derecho del paciente o quien a su nombre debe consentir la intervención médica a obtener información y explicación adecuada de la naturaleza de su enfermedad y del balance entre los efectos de las mismas y los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados, para a continuación solicitarle su aprobación para ser sometido a esos procedimientos. La Declaración Universal
sobre Bioética y Derechos Humanos, aprobada por la UNESCO el 19 de octubre del año 2005, exige el consentimiento informado cuando dispone que toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica solo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de las personas interesadas, basado en la información adecuada. Cuando proceda, el consentimiento debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en cualquier momento y por cualquier motivo. Esto es una parte muy importante de la revocación a que se encuentra sometido el consentimiento. Pues en cualquier momento puede el paciente retirarlo, revocarlo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno para el paciente. Llama la atención el carácter revocable en cualquier momento del consentimiento informado. Es decir, que el paciente puede en cualquier momento y por cualquier motivo volver sobre sus pasos y revocar ese consentimiento, lo que significa que debe ser un consentimiento permanente, constante. Este consentimiento o aceptación de parte del médico no es más que una consecuencia del principio de la autonomía de la voluntad del enfermo, del derecho que tiene de disponer de su propio cuerpo en el cual se va a efectuar el tratamiento médico. Pero debemos precisar que no basta con que exista consentimiento. Es preciso que éste sea debidamente informado, que significa que el médico, que debe ser el resultado de la información que recibe el enfermo y de la comprensión de la información recibida. No es simplemente darle la información, sino es preguntarle si él entendió lo que se le está diciendo y si está de acuerdo con lo que se le va a hacer. Sobre la base de lo anteriormente expuesto, podemos decir que el médico puede comprometer su responsabilidad disciplinaria, ética, penal y civil cuando en los casos requeridos no obtenga del paciente su consentimiento informado. No importa que el resultado de su actuación haya sido o no favorable para el paciente. Es importante aclarar que se trata de consentimiento informado y no basta con un simple consentimiento, con un simple sí. Un consentimiento obtenido sin la debida información carece de los efectos que produce ese consentimiento de haber sido informado. Una cláusula de exoneración o de exención de responsabilidad civil tiene por finalidad exonerar o librar a una parte contratante de reparar los daños y prejuicios que le ocasiona a la otra. El consentimiento informado, por el contrario, como he dicho anteriormente, es el derecho que tiene el paciente de obtener información y explicación adecuada de la naturaleza de su enfermedad y del balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados para a continuación solicitarle su aprobación y ser sometidos a esos procedimientos. Lo que debemos preguntarnos es si una vez obtenido ese consentimiento informado, el médico se encuentra exento de responsabilidad a consecuencia de sus actuaciones. Posiblemente sea así en el caso de la responsabilidad ética y disciplinaria, pero en el caso de la responsabilidad civil y penal no siempre lo será, pues cuando el médico comete una falta o una imprudencia o una negligencia, si conjuntamente con ella se reúnen los demás requisitos de la responsabilidad civil, como por ejemplo un perjuicio, entonces sería responsable de la reparación del daño causado. De lo que se trata es de determinar cómo se refleja la mala praxis ante un consentimiento informado o una cláusula de exención de responsabilidad. Para que exista la mala praxis médica, es necesario establecer que el hecho generador del daño tuvo su origen en una actuación imprudente o negligente, o que fue la consecuencia de la falta de pericia o de inobservancia de las normas y deberes que debe observar el profesional médico, y que por lo tanto el daño no se debió a acontecimientos imprevisibles o fortuitos que escaparon a su control o a una falta imputable al paciente o secuelas propias del trastorno médico que le fue sometido. Una cosa es la responsabilidad derivada de la mala praxis y otra cosa diferente es la responsabilidad civil que se puede derivar por el médico no suministrar la información necesaria
Pero creo importante destacar que aun cuando exista un consentimiento informado, si se prueba la falta, ese consentimiento carece de valor. A mi entender, aún en el supuesto de la existencia de una cláusula de exención o de limitación de responsabilidad que formare parte o no del documento que contiene a su vez el consentimiento informado, si el médico incurre en una falta, es susceptible de comprometer su responsabilidad civil, toda vez que en esta materia es de dudosa efectividad o validez la existencia de tales cláusulas, porque como hemos visto anteriormente, prevalece el orden público sobre el interés particular. Este orden público constituye un obstáculo para la aplicación de la cláusula de exención de responsabilidad. Más aún, repito, la Ley 358/05, General de Protección de los Derechos del Consumidor Usuario, dispone en su artículo 83, en cuanto a las cláusulas y prácticas abusivas de los contratos de adhesión, en su párrafo primero, que son nulas y no producirán efecto jurídico alguno. Las cláusulas o estipulaciones que exoneren o liberen de responsabilidad al proveedor por defecto o vicios que afectan la utilidad o finalidad del producto o de los servicios. Concluyo de la manera siguiente. El consentimiento informado consiste en el derecho del paciente o quien a su nombre debe consentir la intervención médica a obtener información y explicación adecuadas de la naturaleza de su enfermedad y del balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados, para a continuación solicitarle su aprobación, consentimiento o aceptación para ser sometido a esos procedimientos. En la República Dominicana, el consentimiento informado tiene una dimensión que traspasa los límites de la ley general y penetra en el ámbito de la Constitución de la República. Por su parte, una cláusula de exención de responsabilidad tiene por finalidad exonerar o liberar a una parte contratante de reparar los daños y perjuicios que la otra parte le ocasione, que en el caso médico se trata de una mala práctica médica, la cual consiste en un error voluntario vencible, un defecto o falta de aplicación de métodos, técnicas o procedimientos en las distintas fases de actuación del médico que tienen como resultado una afectación que era previsible en la salud o en la vida del paciente. Para que este exista, es necesario establecer que el hecho generador del daño tiene su origen en una actuación imprudente o negligente, o que fue la consecuencia de la falta de pericia o inobservancia de las normas y deberes que debe observar el profesional médico, y que por lo tanto el daño no se debió a acontecimientos imprevisibles o fortuitos que escaparon a su control o una falta imputable al paciente o secuelas propias del tratamiento médico que fue sometido. Aún en el supuesto de una cláusula de exención o de limitación de responsabilidad, si el médico incurre en una falta constitutiva de una mala praxis, es susceptible de comprometer su responsabilidad civil, toda vez que en esta materia es de dudosa efectividad o validez la existencia de tales cláusulas, como hemos dicho anteriormente, lo que se ve avalado por la aplicación de la ley de Proconsumidor. De esta manera, concluyo en el sentido de que cuando el médico comete una mala praxis, cuando el médico comete una inobservancia, cuando el médico en sentido general comete una falta que pone en peligro o realmente está en peligro la salud del paciente, el consentimiento informado no tiene ninguna aplicación. La falta se impone al consentimiento. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias al doctor Jorge Subero Isa por tan magnífica conferencia de un tema tan importante como el consentimiento informado. Gracias, doctor, y las puertas de la Sociedad de Ortopedia están abiertas para usted cuando quiera. Pregunta al doctor, si tiene alguna pregunta. Doctor, ¿pueden acercarle un micrófono al doctor, por favor? 3 preguntas nada más. Okay. Sí. Cierto. Y el médico
No, el médico no. Acuérdense que es protección al paciente. Lo de protección al médico es otra cosa. Quien da consentimiento informado es el paciente. Doctor Chalas. Cuando va una persona al centro de un médico, a una atención, en ese determinado momento el médico quiere darle la información correcta y dice el esposo, no, esa mujer es mía, yo firmo por ella. ¿Realmente tiene alguna validez? Porque eso es común en nuestros consultorios y en nuestro proceso quirúrgico, que el familiar más cercano o el esposo, que es el que cuando llega dice es mi esposa, asume la responsabilidad. Ella consciente, la paciente consciente de su estado físico y mental, pero el marido, como es su mujer, pues la apropiamos, dice, yo soy la esposa, yo firmo porque ella es mi mujer. Queremos ver. El marido no es el dueño de la mujer en primer término. O sea que mientras el paciente esté consciente, es él quien debe otorgar su consentimiento. Y muchas veces se incurre en ese error. Aquí está mi esposo, aquí está mi esposa que firme ya por mí. No, pues yo estoy consciente, que debe consentir soy yo. Y no solamente es decir sí, es que me informen a mí qué es lo que me van a hacer. Y después que me informen a mí lo que me van a hacer, yo decir estoy de acuerdo. Por eso se llama consentimiento informado y se contrapone al consentimiento normal en los contratos. Un contrato de compraventa, por ejemplo, si usted quiere vender y el otro comprar, no tiene que ser un consentimiento informado, porque usted no tiene que informarle al otro de los defectos o las bondades que tiene la cosa que usted va a vender, sino por simplemente que consienta, que haya un acuerdo de voluntades. Doctor Periche. Doctor, una cosa que es común, el paciente que no usa sangre, testigo de Jehová o de otra religión, que cuando se le está explicando, él dice que no quiere que le pongan sangre y eso se consigna. Pero nosotros tenemos la responsabilidad moral de que no podemos dejar morir a su hijo, por ejemplo. Nosotros que atendemos niños en el hospital no podemos dejar morir a su niño. Pasa un evento y hay que ponerle sangre y el niño muere o el paciente muere por un choque anafiláctico. ¿Qué consecuencias tiene eso para el staff médico? Es uno de los conflictos entre la libertad de culto que establece la Constitución, porque normalmente la negativa viene por asuntos religiosos. Sí. Entonces dice, no, yo no quiero porque mi religión me prohíbe a mí la transfusión de sangre. Yo soy de los que creo que en esos casos se trata de conflictos de derechos. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Respetar el derecho a la libertad de culto que establece la Constitución o el otro derecho fundamental que establece la Constitución, que el médico está obligado a velar por la salud? Yo recuerdo haber dado una consulta en una ocasión y me fui por la teoría de que el médico está obligado a salvar la vida del paciente, no obstante, sin importar sus condiciones religiosas. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias, doctor. Solamente eran 3 preguntas. ¿Perdón? Finalmente. En caso de un paciente añoso, fracturado, alzheimérico, así no está en condiciones quizás de decidir realmente lo que le conviene y lo que quiere, y parte de la familia, testigos de Jehová, le dicen, no estamos de acuerdo con que le pongan la sangre. Otra parte se reúne y le dice, doctor, aquí entre nosotros, póngasela. Y pasa cualquier inconveniente. Responsabilidad del médico cuando están divididas las partes en cuanto a la familia, si quisieran proceder contra el médico, habiéndole dicho que no a una parte y otra que sí. Mire, yo conozco muchos casos de médicos que han sido condenados por mala praxis o por no salvar vida a una persona, y no conozco a ningún médico que haya sido condenado por la transfusión de sangre.
sea, es un conflicto, vuelvo a lo mismo y casi respondo de la misma manera. Es un conflicto de intereses que hay entre... Pero el deber fundamental del médico es salvar vidas. Y en la propia Constitución, que la salud es un derecho fundamental. Incluso eso es susceptible de llegar a un tribunal que está muy en moda en los últimos años, que es el Tribunal Constitucional. Como la salud es un asunto constitucional, efectivamente un problema de salud puede llegar perfectamente al Tribunal Constitucional. Pero yo respondo casi de la misma manera que la pregunta anterior. Gracias, Señores, doctor. muchas gracias, agradezco infinitamente y espero no haberlo aburrido en estos minutos que he estado con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.